Hola, muy buenos días a todos los que nos están acompañando nuevamente el día de hoy en otra sesión de estos temas interesantes acerca de la seguridad y salud en los centros de trabajo. Y el día de hoy, pues vamos a checar lo que son un tema importante que es acerca sobre la formación de brigadas de emergencia en el centro de trabajo. A ver, listo. Bien. Como fuera en la presentación, mi nombre es Ernesto Moreno, pertenezco a la Corporación de Bomberos Profesionales de Uruapan y bueno, el día de hoy vamos en 1 hora y 10, 15 minutos vamos a ver un tema que es muy amplio. Como les he comentado anteriormente a los compañeros que nos han acompañado en los otros dos sesiones, pues vamos a mencionar de manera general las funciones que sustenta legalmente la formación de las brigadas en los centros de trabajo. Ya si hay alguna duda y la quieren externar, bueno, al final está la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Bien, el objetivo del día de hoy, pues es que las personas adquieran el conocimiento de cómo formar una o varias brigadas de respuesta a emergencia en sus centros de trabajo, pero nada más no basta con formarlas, sino también que conozcan cuáles son las funciones que deben desempeñar las brigadas y qué responsabilidades tienen, ¿sí? Vamos a ver el contenido del día de hoy, formación y objetivos de las brigadas, el marco legal que rige la conformación de las brigadas en los centros de trabajo, funciones y responsabilidades de las brigadas en los centros de trabajo, análisis de riesgo y agentes perturbadores, equipos y sistemas de seguridad de emergencia en el centro de trabajo, equipos de protección personal, capacitación y entrenamiento de las brigadas de emergencia, activación de las brigadas en caso de emergencia o desastre, la coordinación con las corporaciones de auxilio locales, que es muy importante que también lo tengan presente, y cuáles son las funciones de las brigadas en el retorno a la normalización de actividades en los centros de trabajo. Esto es después de que nos impacte algún agente perturbador en nuestro lugar donde desempeñamos nuestras labores. Bien, nuestro objetivo como bomberos profesionales es proporcionarles esta información y de igual manera pues nosotros estamos cumpliendo con un artículo del reglamento de Protección Civil de la ciudad de Uruapan, que es brindar la capacitación adecuada a la población. Entonces, el objetivo de nosotros darles esta información pues es evitar situaciones como esta que vemos en la imagen actual. Muy bien. Bueno. ¿Qué es una brigada de emergencia? Bien, grupo de personas organizada al interior de un inmueble o centro de trabajo, capacitada y adiestrada en funciones básicas para la respuesta a emergencia. O sea, son los que van a dar la cara cuando algo suceda durante una emergencia en el centro de trabajo. Sí, centro de trabajo, bueno, para aquellos que apenas están integrando a lo que es el mundo de la seguridad laboral o que pertenecen a alguna brigada, pues es donde ustedes van a trabajar diariamente. Bien, ¿qué brigadas deben de formarse en el centro de trabajo? Bueno, tenemos la de primeros auxilios, control de incendios, evacuación, búsqueda y rescate, comunicaciones y otras brigadas especializadas que se requieran en el centro de trabajo de acuerdo a los riesgos existentes, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se organiza una brigada? Bueno, tenemos un líder de brigada que puede ser el jefe de área, piso o turno o inclusive el mismo patrón. Y los brigadistas. ¿Quiénes son los brigadistas? Pues trabajadores que se ofrecen de forma voluntaria a formar parte de la brigada. Aquí yo les quiero comentar, en muchos lugares, pues sí hacen la convocatoria para que se integren a las brigadas de emergencia en el centro de trabajo. Una cualidad, pues, es que la persona debe tener la voluntad de servicio, que esté enterado de que no le van a pagar más por formar parte de la brigada, que va a contraer obligaciones y responsabilidades y que le va a tener que destinar más tiempo extra que lo que es de su trabajo. ¿Sí? Vamos a ver por qué razón. Bien. ¿Cuántos brigadistas deben existir en el centro de trabajo? Bueno,
Ahí en lo que maneja Protección Civil nos dice que un brigadista por cada 10 trabajadores, ¿sí? En muchos lugares, bueno, son 3 empleados, pues obviamente no va a haber uno que sea una brigada de cada uno, ¿no? Se conforman brigadas multifuncionales, pero para centros de trabajos donde tienen 100, 200, 300 personas en un mismo turno, bueno, esta es la Fórmula 1 por cada 10 brigadistas. Hay un dato también que nos maneja la norma 002, que cuánto es el número que debe de conformar el número de trabajadores que deben de conformar una brigada. Bueno, ahí nos maneja en una guía de referencia que pueden ser mínimo 3, máximo 7 personas, y eso está dentro también de lo que es lo de desarrollo organizacional para el correcto control de personas, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de las brigadas? Dar la respuesta inicial al detectar una amenaza materializada previamente identificada en el análisis de riesgo interno y externo. Durante estos días hemos hablado de análisis de riesgo, tanto de la actividad que de lo que vamos a desempeñar. Bueno, creo que nos queda muy claro que no podemos nosotros tomar decisiones si no hacemos una evaluación previa para decidir cómo vamos a implementar un plan de emergencia, qué sistemas de seguridad vamos a utilizar, etcétera. Entonces, las brigadas van a responder, van a ser los primeros que van a dar la atención a un evento de emergencia o incidente que se presente en el centro de trabajo, ¿sí? Que ya está previamente identificado y que la brigada, como vimos anteriormente, pues es persona capacitada y adiestrada. O sea, ya saben que van a actuar de manera correcta ante un evento para el que ya se han preparado, ¿sí? Bien, objetivos, seguimos con los objetivos. Bueno, tienen las brigadas el objetivo de proteger la vida en primer término, ¿sí? Siempre comentamos eso, ¿cuál es el objetivo de los brigadistas? Preservar la vida. Y en último, la propiedad y bienes, ¿sí? Lo veíamos anteriormente. Bueno, hay que cuidar nuestro centro de trabajo, que se encuentre seguro, que la mesa directiva o el patrón tenga la voluntad de invertir en capacitación, en sistemas de seguridad, para que los brigadistas pues se pongan la camiseta también y cuiden su área de centro de trabajo, porque si llega a sucederle algo a nuestra área donde percibimos un salario, pues probablemente se nos acabe la chamba. Entonces, pues tenemos que proteger vida en primer término y después la propiedad y los bienes. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes de brigadas conformadas en los centros de trabajo, ¿sí? Preservar la vida es el primer término. Muy bien, ¿cómo se organiza una unidad interna de protección civil o un área de seguridad y salud? Bueno, aquí este es un organigrama muy general, es válido si lo modifican, etcétera. O sea, cada empresa tiene una forma de organizarse, pero sin embargo el orden, pues este es el más correcto. Nosotros nos apegamos a lo que es el sistema de comando de incidentes que se utiliza en respuesta a emergencias, pues donde tenemos diferentes líderes, diferentes jefes y tenemos que coordinarnos. Bueno, aquí es de la misma manera. En el primer piso tenemos al responsable legal del inmueble, que pues puede ser el propietario mismo, si es el que da la cara, o aquella persona, si es una cadena comercial o algún negocio que no tenga su sede o registro fiscal en la ciudad, bueno, el que es el gerente regional, el gerente local, etcétera, ¿sí? El que es pues el mero fregón del inmueble, ¿no? El que va a dar la cara si hay alguna situación con las autoridades, ¿sí? Posteriormente tenemos al coordinador general, ¿sí? El responsable legal es el que está arriba, es el que va a tomar decisiones. Y sus funciones, bueno, es tomar las decisiones basadas en la información. Vamos, en cuanto a emergencias, ¿sí? Va a gestionar recursos y apoyos y va a elaborar y autorizar los planes de emergencia, análisis de riesgos y políticas de la empresa. Bien, no quiere decir que él va a realizar nada más el plan de emergencia y el análisis de riesgo, sino que lo que va a hacer que un plan de emergencia y un análisis de riesgo estén correctos, pues es con la participación de todos los trabajadores que estén involucrados en el área de emergencia.
Bien. No. Perdón. Continuamos. Muy bien. Les comentaba que tiene que ser con la colaboración tanto de brigadistas, jefes de turno y con el coordinador general de la unidad interna. ¿Sí? Bien. El coordinador general nosotros lo manejamos a veces así como que es el coordinador de la unidad interna, coordinador de las brigadas, dependiendo de cuántas existan en su centro de trabajo, el coordinador de seguridad y salud, no lo sé. ¿Sí? Bien. Coordinador. Mantiene comunicación con jefes de piso y alta dirección. Esto es que en caso de estar generando análisis de riesgo y todo eso, pues el coordinador tiene que apoyar con estos dos que están abajo para determinar ciertas soluciones y exponerlas al responsable legal, porque vemos que él gestiona recursos y apoyos, ¿sí? Es el de la lana. Entonces, tenemos que nosotros justificar, pues, las necesidades, ¿sí? Se solicitan los recursos basados en la información, que es lo que les mencionaba. Hay que nosotros justificar. Elaboración y ejecución de los planes de emergencia y análisis de riesgo. Pues esta es una constante. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos que participar en la elaboración de los análisis de riesgo y planes de emergencia. Muy difícil, bueno, muy comúnmente nos encontramos de que en los centros de trabajo, los planes de emergencia, políticas de seguridad, las mismas políticas de la empresa, análisis de riesgos, los realiza una persona y esa persona se la pasa en una oficina, ¿sí? Entonces desconoce totalmente la realidad de las áreas de los centros de trabajo. Entonces, en ocasiones, pues son planes de emergencia que no están hechos a la medida del centro de trabajo, están copiados de otros, ¿sí? Muy bien. Toma las decisiones de acuerdo a lo establecido con su jerarquía. Es importante que dentro de su organización de brigadas de emergencia y de seguridad marquen fronteras, ¿sí? Ese es el problema que encontramos mucho, que no tenemos fronteras definidas en hasta dónde es nuestra función. Si yo soy brigadista, bueno, que se me diga, si tú eres brigadista, vas a revisar extintores y cuando haya un incendio le vas a entrar a los fregadazos, ¿ok? Esa es mi función. Pero no vas a tomar decisiones en cuanto a ir a informarle al responsable, etcétera, etcétera. O sí puede ser así. Todo depende de cómo ustedes se organicen, ¿sí? Cada empresa debe de organizarse de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo ustedes lo pueden adaptar nada más, ¿sí? Jefes de turno, área o piso. Tenemos a los líderes de brigada, ¿sí? Eso, los jefes de turno, área, que son los que están, pues hoy, ahora sí que dando la cara al cliente, están en los procesos, están en la atención o servicio, etcétera. Bueno, ellos se recomienda que sean los líderes de la brigada porque son los que tienen el contacto inmediato con los trabajadores, ¿sí? Ellos, ¿cuáles son sus funciones? Pues mantener comunicación con los brigadistas y coordinador. Si nosotros vemos órdenes bajan, ¿sí? Información sube. Entonces, él va a mantener la comunicación entre los brigadistas, coordinador y el coordinador con el responsable legal. Sí, ese es el enlace. La elaboración y ejecución de planes de emergencia, les comento, todos debemos de participar ahí. Y tomar decisiones de acuerdo a lo establecido en su jerarquía, nuevamente fronteras. Y las brigadas que están conformadas por los brigadistas, bueno, pues mantener comunicación con líderes de brigada y compañeros de la misma brigada. Solicitar los recursos necesarios en base a la información y evaluación de las necesidades, ¿sí? Participar en capacitaciones y entrenamientos, ejecutar los planes de emergencia y funciones de las brigadas. Bueno, aquí menciona participar en capacitaciones y entrenamientos. Es necesario que estos tres también se metan a capacitación y entrenamientos, ¿sí? Lo mismo que sepa hacer una brigada, lo debe de saber hacer cualquiera de ellos. Igual, los brigadistas deben de saber que si falta uno de ellos de tomar los honores, tenga la autorización y la jerarquía para hacer una toma de decisión más delicada. Bien. ¿Cuál es el marco legal que nos rige lo que anteriormente vimos? Que preservar la vida, que los centros de trabajo, que los trabajadores deben participar como primeros respondientes. Bueno, aquí les muestro que tenemos por el lado de protección civil en la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2, fracción 6, habla de la conformación de las brigadas, tanto de la población, o sea, se pueden generar brigadas de auxilio en las colonias, en la misma cuadra donde ustedes vivan,
como en los centros de trabajo, para ayudar en las acciones de auxilio del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿sí? Reglamento de la Ley General de Protección Civil, bueno, en el artículo 74-76, manifiesta lo relativo a las brigadas de emergencia en los centros de trabajo a través de los programas internos y especiales de protección civil. Y lo mismo dice en la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán, del artículo 14 y 37. Estos se refieren a los programas internos. Y para los que son seguristas y tienen relación con los programas internos, bueno, saben que dentro de en el programa de organización, pues viene la conformación de la unidad interna y la conformación de las brigadas internas de protección civil, ¿sí? Entonces, de eso, en esa parte se menciona lo de brigadas. Reglamento Municipal de Protección Civil de Uruapan, aquí les menciono, cada municipio tiene su reglamento. Si no tienen su reglamento, se tienen que ir a la ley del Estado de Protección Civil. Pero, por ejemplo, les menciono aquí en nuestro reglamento en la ciudad de Uruapan, tenemos en el capítulo 7, artículo 37, lo referente a los programas internos de protección civil, que los centros de trabajo con afluencia por proceso deben de contar con su programa interno. Entonces, sabemos que dentro del programa interno viene la conformación de la unidad interna y acompañadito la formación de brigadas de emergencia en el centro de trabajo, ¿sí? Por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Reglamento Federal de Seguridad y Salud habla de que se cuente con análisis de riesgo y las sanciones necesarias para prestar la atención a emergencias. ¿Quién va a prestar esa atención a emergencias en el centro de trabajo? Bueno, pues los brigadistas, ¿sí? Y más, lo más acercado que nosotros tenemos en cuanto a que nos dé una guía de las brigadas son la norma 002 en el numeral 5.2. Bueno, es muy específico, dice que el centro de trabajo deberá contar con una brigada para la atención de emergencias por incendio. Pero tenemos una guía de referencia donde nos dice acerca de las brigadas que debe de tener un centro de trabajo y sus funciones, sus responsabilidades, etcétera. Esta guía de referencia, si quieren profundizar más en este tema, bueno, échenle un ojo en la norma 002. En la norma 005, que es de uso, manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas, nos maneja de que debe de darse capacitación al personal para dar atención de primeros auxilios, al personal del centro de trabajo para dar atención en primeros auxilios y contar con un botiquín para tal caso. En el 5.8 y en el 6.4 nos dice que hay que participar en capacitación de las brigadas. Entonces, también hace mención de brigadas de emergencia allí. La norma 030 de la Secretaría de Trabajo, numeral 5.5, habla de que dentro del programa de seguridad y salud en el centro de trabajo, que sería algo similar al programa interno, pero más enfocado al proceso productivo y a la seguridad de los trabajadores por puesto de trabajo. Bueno, ahí nos dice que dentro del programa de seguridad y salud deben de integrarse los procedimientos, protocolos y evaluaciones de lo que son los planes de emergencia, ¿sí? Respuesta a emergencias. Entonces, ¿quién va a responder a las emergencias? Bueno, los brigadas, o sea, dice que tenemos que tener brigadas. Del inmueble o centro de trabajo, esas son las que nosotros como inmuebles, si somos gerentes o somos propietarios de alguna empresa, debemos de implementar, crear e implementar, bueno, nuestras políticas de seguridad basadas en nuestro giro comercial y proceso productivo. Nuestro programa interno de protección civil del inmueble, si somos candidatos a tener un programa interno de protección civil, y nuestros programas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Dentro de estos vamos a nosotros a incluir la formación de brigadas de emergencia en el centro de trabajo. Bien, eso es lo que nos sustenta legalmente todo lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de las brigadas de emergencia? Lo pongo brigada o brigadas porque, como les comentaba, si somos 3 personas en un centro de trabajo, pues somos una brigada multifuncional. Tenemos que saber de cómo dar los primeros auxilios a alguno de nuestros compañeros, cómo activar un extintor, tener las medidas de prevención de incendios, cómo evacuar y a dónde dirigirnos cuando haya un sismo o haya un agente perturbador que nos obliga a abandonar el inmueble o replegarnos a un área de seguridad, de mayor seguridad, ¿sí? Y también brigadas, bueno,
Ya a lo mejor no somos 3 personas, sino somos 1000 trabajadores, donde hay una brigada de evacuación, una brigada de incendios, una brigada de primeros auxilios, entre otras, ¿sí? Entonces, por eso es que si son 3 personas los que hay en un centro de trabajo o 100, bueno, las brigadas tienen las mismas funciones y responsabilidades. Bien, empezamos con la primera fase preventiva, que es el antes, el durante es en la fase de auxilio, el después es una fase de recuperación, y esta es una que, bueno, dentro de la gestión de riesgos de lo que es la GIR, tenemos esta área que se llama la retroalimentación. Nosotros tenemos que aprender de estas 3. Si hay algún agente perturbador que nos impacte, tenemos que aprender qué fue lo que sucedió, ¿sí? Bien. Responsabilidades de la brigada: participar en capacitación y entrenamiento. Una brigada no va a funcionar efectivamente ni eficientemente si no se está capacitando y no se está entrenando, ¿sí? Mantenimiento de los equipos y sistemas de seguridad otorgados. Si nosotros tenemos la responsabilidad de darle mantenimiento, bueno, el mantenimiento que vamos a dar a los extintores es limpiarlos, ¿sí? La señalización que esté visible, que si está en un exterior y ya se decoloró, cambiarla, que funcione la lámpara de seguridad de emergencia, etcétera, ¿no? Si nos están dando equipos de bombero, si tenemos un riesgo de incendio alto, si tenemos equipos de hidrantes, bueno, pues tenemos que cuidarlos, ¿sí? Esos están para el servicio de la brigada. Si no hay una responsabilidad de mantenimiento el día que se ocupen, no van a funcionar adecuadamente o van a ser inservibles técnicamente, ¿sí? Esa es una de las responsabilidades. Elaboración del reporte de las funciones de la brigada. Bueno, no se ponga nada más a llenar los reportes mensuales de los extintores. Ay, copia el mismo de hace 3 meses o el de hace un mes, ¿sí? No nos toma más de 3 minutos hacer la inspección en extintor, ¿sí? Y llévense una franela ahí para que le den una limpiada. Entonces tenemos nosotros que elaborar nuestros reportes, ¿sí? De qué estamos haciendo como brigadistas, ¿sí? Los elaborará el líder de brigada o el líder o los líderes de las brigadas, quienes deberán entregárselo a sus coordinadores, y el coordinador deberá de justificar todas esas funciones pues a los que están arriba de él, ¿sí? O sea, bueno, ¿para qué le estoy invirtiendo en una brigada? Bueno, porque están haciendo estas funciones, ¿sí? Están manteniendo orden y limpieza, te están haciendo programas de seguridad, promoviendo la seguridad entre los trabajadores, ¿sí? Bien. Participación en los programas y actividades establecidos por la dirección. Bueno, creo que en este no hay mucho que explicar. Pues como trabajadores tenemos que participar en lo dispuesto por la dirección, ¿sí? Para los que son directivos, los que son coordinadores, pongan el ejemplo, ¿sí? O sea, ustedes deben también de participar en simulacros, no porque sean los jefes, se van a quedar encerrados en su oficina, deben de participar, ¿sí? Es parte de su formación para que puedan ser buenos líderes cuando realmente se ocupe. Bien. ¿Cuáles son nuestras funciones? Cada brigada tiene un rol diferente de acuerdo a su función. Esto es que si somos de brigada de primeros auxilios, vamos a tener pues un área destinada a los primeros auxilios. Control de incendios, evacuación y búsqueda y rescate. Y mencionábamos que puede haber otras brigadas en los centros de trabajo, como por ejemplo, hay unas que son de control ambiental, hay otras que son de atención a derrames y fugas de materiales peligrosos, y hay otras mucho más especializadas, ¿no? Que de rescate y quién sé qué tantas cosas, ¿no? Pero todo depende de qué tan peligroso sea el proceso y las áreas donde desempeñan su trabajo, ¿sí? Bien. Entonces, de acuerdo a cada una de las actividades que tiene, que está la brigada, pues tendrá en su fase preventiva, pues identificar situaciones de riesgo y áreas de oportunidad, ¿sí? Esto es que si soy de incendios, bueno, y de ver la prevención de incendios, ¿no? Que son los puntos calientes de la instalación eléctrica. Si yo veo que hay un tablero eléctrico que ya no tiene su tapa y todo el mundo va y con un palito le está prendiendo la luz o pegando el alambrito, pues reportar esa deficiencia, ¿no? Aparte que es una situación, una condición insegura que puede producir una lesión, que también tendría que verlo de primeros auxilios, pues puede generar un incendio, ¿sí? Entonces, eso es identificar situaciones de riesgo, comunicarlas y se crea el área de oportunidad para mejorar, revisar toda la demás instalación eléctrica, dar una capacitación al personal del centro de trabajo para
la manipulación correcta de instalaciones eléctricas, ¿no? Es un ejemplo. Participación en campañas preventivas en el centro de trabajo. Para los primeros auxilios, por ejemplo, si son centros de trabajo con más de 200 trabajadores, bueno, una campaña muy efectiva ahorita es que usen el cubrebocas, mantengan su sana distancia, se laven las manos, pero es una campaña, acuérdense. Supervisores de seguridad no son niñeras, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? La seguridad de las personas viene en conciencia propia. No podemos poner nuestra seguridad en manos de otro. Entonces, dentro de la campaña de prevención, de primeros auxilios, pues las buenas prácticas de higiene, ¿sí? Prevención de incendios, en los que son de control, la brigada de control de incendios. Mantén limpio tu área de trabajo, y no obstruyas los extintores. Para los de evacuación, manifestarles a todos cuál es tu ruta de evacuación. Si estás en un área alejada, esta ruta te corresponde y vas a dirigirte a esta salida para el punto de reunión tal. No obstruyan los señalamientos, etcétera. ¿Sí? Esas son las campañas. Capacitación y entrenamiento. Tenemos que siempre capacitar a los brigadistas y que estos se entrenen. No es como estar ahorita, pues ya estoy viendo yo una presentación, ¿no? Bien cómodo en mi casa, en mi centro de trabajo. Necesito yo saber cómo utilizar un extintor. Necesito yo saber cómo dar órdenes, ¿sí? Durante una evacuación. ¿Cómo? Pues haciendo un ejercicio simulacro. Necesito yo saber colocar un vendaje, necesito saber inmovilizar una extremidad, necesito saber cómo transportar a un lesionado. Uno de primeros auxilios lo debe de saber hacer, ¿sí? Practicar. Por eso es entrenar. Los ejercicios simulacros, esto es bien importante, la gente no los debe de tomar a la ligera. Son ejercicios que nos van a arrojar las deficiencias, cómo andamos en la atención de respuesta a emergencia. Entonces hay que participar. Revisión de los sistemas de seguridad, mantenerse actualizados los directorios de información vital, que son números de emergencia, números de la unidad interna de protección civil, etc. Durante, que es la fase de auxilio, pues evaluar la situación que se está desarrollando, activar el plan de emergencia de acuerdo al suceso que nosotros detectemos, si es un accidente, si es un incendio, si es un sismo, etc. Ejecutar las funciones de cada brigada de acuerdo a su función. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿sí? Si hay un sismo, se activan todas las brigadas. Los de evacuación son los que se la van a rifar bien padre allí, y la de primeros auxilios y incendios van a auxiliar a los de evacuación para que todo el mundo abandone el sitio. Pero las dos brigadas deben de estar con su puesto de primeros auxilios, botiquín, camillas, si lo tienen, listos para atender cualquier crisis nerviosa o persona que se haya lesionado. Los de incendios deben de tener a la mano por lo menos 2 o 3 extintores para cuidar aquellas áreas críticas del centro de trabajo que puedan generar un incendio, ¿sí? O sea, hay que estar listo. Contener, mitigar o controlar al agente perturbado, ¿sí? Bueno, contener y controlar, pues casi lo mismo. Mitigar, reducir al agente perturbado. Mantener la comunicación entre vidas. Esto que, bueno, lo anterior, ahorita lo vemos en lo que es lo de los agentes perturbadores. Mantener la comunicación es importante. Sin comunicación no nos vamos a entender, ¿sí? Entonces, acuérdense del organigrama: brigadista, líder de brigada, coordinador, coordinador al jefe, ¿sí? Bien. Solicitar ayuda externa si es necesario. ¿Qué es esto de la ayuda externa? A continuación de esta plática viene nuestro compañero Manuel Vega a dar lo que es activación del servicio de emergencias. Si van a permanecer en línea, bueno, les recomiendo que tomen esto para que complementen este punto. ¿Qué es la ayuda externa? Si nuestra capacidad es rebasada, desde un inicio vemos que no le vamos a hacer nada, no vamos a poder controlar por nuestra capacidad técnica o material. Si es un incendio, pues hablarle a los bomberos. Si es una situación de emergencia médica, pues hablar a una ambulancia, ¿sí? Si es una situación de colapso, deslave, etcétera, pues hablar a los bomberos o los de rescate, rescatistas, no sé, lo que haya pues en la ciudad, ¿sí? Esa es la ayuda externa. Recuerde, lo principal es preservar la vida. Al último son las cosas materiales, ¿sí? Primero es poner a salvo a toda la gente, ya después es proteger lo que es el inmueble y los bienes, ¿sí? La fase de recuperación, pues, es evaluación de daños, que sería el después, ¿sí? Evaluación de daños y riesgos y peligros.
¿Qué nos generó el agente perturbador que nos impactó? Si hubo un sismo, bueno, se rompieron algunos cristales, hubo grietas, hay que determinar si esas grietas ponen en riesgo la estabilidad estructural del edificio o simplemente son daños superficiales de aplanado, ¿no? O separación de los marcos de las ventanas, no sé, ¿sí? Si hubo un incendio, bueno, si dañó el edificio, pues no se va a poder ocupar a lo mejor, ¿no? Porque está todo quemado, ¿sí? Si hubo daños con una máquina, que se haya quedado prensada una persona en una máquina y todo eso, bueno, la máquina se tuvo que desbaratar, se tuvo que dañar, se puede continuar trabajando, etcétera, ¿sí? Auxiliar en el orden y limpieza de los estragos ocasionados por el agente perturbador, esto es ayudar. Nosotros como brigadistas tenemos que cooperar con la habilitación nuevamente de nuestro centro de trabajo. Si se rompieron algunos cristales, bueno, supervisar o hacer limpiar todos los cristales para hacer una condición segura, ¿sí? Bueno, si hubo un fuego incipiente en una oficina, pues remover los escombros, ¿sí? Verificar que el área sea segura para que pueda volverse a ocupar o mandar o contratar a alguien pues para que haga la reconstrucción, ¿sí? No nos van a poner pues a levantar bardas, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Finalizar la emergencia. Cuando nosotros hacemos el análisis de riesgo, la evaluación de daños, determinamos de que podemos ya restablecer los servicios normales, se finaliza la emergencia. La emergencia se finaliza cuando ya se volvió al 99.9% de la normalidad, ¿sí? Por eso en ocasiones vemos que la emergencia de un huracán que impactó hace 6 meses apenas se finalizó hace 2 días. Cuando ya la gente que fue evacuada y perdió sus pertenencias, bueno, pudo reubicarse, se reconstruyó la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien. Auxiliar el retorno de las actividades normales, elaboración de reportes de lo sucedido y acciones realizadas por la brigada. Esto es bien importante. Nosotros tenemos que pues elaborar un reporte donde pues a las 10 de la mañana hubo un sismo y nos activamos y salimos todos asustados al punto de reunión. Atendimos a 2 personas con crisis nerviosas por parte de la Brigada de Primeros Auxilios. Los de control de incendio fueron a verificar los transformadores, no sé lo que había y no se detectó ningún daño o efecto secundario ocasionado por el sismo, ¿no? O sea, es un tipo de reporte. La retroalimentación, esto es muy importante. Investigar el origen de los hechos, saber, bueno, por qué sucedieron las cosas, ¿sí? Si fue factor humano, fue condición insegura. Identificar las áreas de oportunidad basado en la investigación. Esto es ver si fue por factor humano, bueno, que falta capacitación, a lo mejor la persona no estaba bien psicológicamente en cuanto a que estaba preocupado, bajo presión, tenía estrés, inclusive la misma brigada, cómo actuó, tuvo el tiempo de respuesta adecuado, dio la atención adecuada. Implementar mejoras o actuaciones a los procedimientos, equipos o sistemas. Como brigadistas, qué obstáculos nosotros tuvimos, ¿sí? Al atender la emergencia. Necesitamos más equipo, necesitamos más sistemas. Comunicar los resultados de la investigación y actualizaciones a los trabajadores, ¿sí? La coordinación y el patrón deben de comunicar cuáles son los resultados de la investigación. Y dar más capacitación, tener más simulacros y más entrenamientos. Bueno, aquí una máxima: quien no aprende de su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Y bueno, por eso tenemos esto. San Juanico, 1984, una planta de distribución de gas, LP, ocasionó la muerte de muchas personas, cientos de personas que estaban dormidas, y fue una deflagración y luego una explosión, ¿sí? ¿Qué dio origen a esto? Bueno, a que se ponga más rigurosa la Secretaría de Energía en cuanto a las áreas de almacenamiento de combustibles inflamables, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos que aprender de las lecciones. México aprendió del 85, tanto que se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿sí? Y que actualmente, bueno, hay todavía muchas deficiencias, pero estamos mucho mejor que hace 10 años y que hace 30 años, ¿sí? O sea, eso sí se les puedo decir. El Sistema de Protección Civil pues ha ido creciendo y se ha ido mejorando, ya depende de cada estado, ya depende de cada municipio si lo hacen crecer, si lo desarrollan, ¿sí? No es una obligación de la federación también. Muy bien. Análisis de riesgos.
¿Cuál es el objetivo del análisis de riesgo? Pues que identificamos a qué estamos expuestos, ¿sí? ¿Qué nos puede hacer daño? Tanto dentro de nuestro centro de trabajo como afuera. Ahorita, ayer estuvo lloviendo todo el día, ¿no? Para los que están en laderas de cerros, sus centros de trabajo, y ven, ay, tenemos una ladera de cerro que es inestable, bueno, y tienen un agente externo que les puede ocasionar daños, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo trabajo en una planta donde almacenamos y procesamos productos químicos, pues ahí mismo adentro en lo que yo trabajo tengo el peligro y el riesgo, ¿sí? Entonces tenemos que ver de ambos lados, afuera y adentro de nuestro centro de trabajo, a qué estamos expuestos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los agentes perturbadores? Pues tenemos los internos, considerados como agentes antrópicos, y los externos, fenómenos naturales, y los fenómenos y los agentes antropogénicos. Bueno, fenómenos naturales, lluvia, sismos, huracanes, etcétera. Ahorita los definimos bien. Agentes antropogénicos, como en los interiores, son los que generamos los hombres, ¿sí? Explosiones, incendios, accidentes, etcétera. Contaminación, eso es lo que nosotros generamos como seres humanos, que nosotros mismos creamos los peligros y los riesgos y nosotros mismos sufrimos las consecuencias de lo que nosotros hicimos, ¿sí? Son los agentes antropogénicos. Externos, como les decía, bueno, tenemos un fenómeno natural, lluvia, ladera, se deslava. Pero, por ejemplo, los que trabajan a bordo, que tienen su centro de trabajo en vías de comunicación de alto flujo de camiones y que esos camiones transportan sustancias químicas peligrosas, ¿no? Como ahorita están de moda las volcadoras de las pipas de amoníaco en la autopista. Si se voltea una de esas pipas afuera de su centro de trabajo, pues va a generar una emergencia mucho mayor. Y no lo ocasionaron ustedes, o sea, viene de afuera, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con los agentes externos. Las vulnerabilidades personal y visitantes, ¿sí? Entre más personas tengamos en un área, más vulnerables somos, ¿sí? Y más si tenemos personas con capacidades diferentes, ¿sí? Esas son personas más vulnerables. Entonces, son personas que nosotros tenemos que tener identificadas en nuestros centros de trabajo. Los visitantes también pueden ser una vulnerabilidad porque ellos no están relacionados con nuestro proceso de trabajo. Es como si tú vas y visitas, bueno, con experiencia, en alguna ocasión fuimos a ver una planta de cloro aquí muy lejos de la ciudad. Y antes de entrar nos dieron toda una capacitación acerca de qué hacer en caso de que si hay una fuga de cloro. Nos dieron una mascarilla y ya entramos, ¿sí? Ok. Esa es una vulnerabilidad. Yo no trabajo con el cloro, yo nada más fui de visitante y me tuvieron que dar, pues ahí en 20, 15 minutos, una capacitación rápida de qué hacer en caso de emergencia. Pero yo no estoy relacionado ni con el centro de trabajo, ni con los riesgos específicos del cloro. Entonces, nosotros nos hacemos vulnerables ante un agente perturbador. Bien, el inmueble y sus áreas. Algo importante aquí, un inmueble que fue adaptado para un centro de trabajo es vulnerable, en primer lugar porque probablemente fue adaptado para tener mucha gente, para almacén, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que ser muy puntuales en eso. También la otra vulnerabilidad de los inmuebles es su sistema de construcción. Si es de madera, si es de metal, si es mixto, madera, metal, concreto, etcétera. Y sus áreas. Es bien importante también las áreas del centro de trabajo, qué es lo que tenemos, cómo están distribuidas, cómo están diseñadas, etcétera. Muy bien. Agentes perturbadores, como les mencionaba, fenómenos naturales y antropogénicos. Los fenómenos naturales los dividimos en geológicos y hidrometeorológicos. Los fenómenos naturales no los podemos evitar. O sea, va a llover, va a llover. Va a temblar y aquí en Uruapan nos va a pegar uno chido también. Seguro, sí, ¿cuándo? ¿Quién sabe? No lo podemos evitar, pero sí nos podemos preparar para la lluvia, para cuando llegue la tormenta, y nos podemos preparar para cuando nos impacte el sismo, ¿sí? Pero los fenómenos antropogénicos, los que ocasionamos los seres humanos, sí los podemos prevenir. Y también podemos estar preparados para aquellos efectos de los agentes antropogénicos ocasionados por terceros, o sea, que nosotros no los hacemos, ¿sí? Nosotros podemos controlar y prevenir lo que nosotros hacemos, pero no podemos controlar lo que está alrededor, ¿sí?
Muy bien. Fenómenos antropogénicos los dividimos en químico-tecnológico, que son incendios, explosiones, derrames con sustancias químicas, accidentes automovilísticos con tren, aviones, etc. Sanitario-ecológico, estamos viviendo un fenómeno sanitario-ecológico. Actualmente el mundo vive un fenómeno sanitario, es el COVID-19. Ecológicos lo estamos viviendo todos los días, exposición a contaminantes y contaminantes que nosotros generamos. ¿Sí? Socioorganizativos, ese es violencia que va a un aumento cada día más en el país. ¿Sí? Disturbios, etcétera. ¿Sí? También tenemos que considerarlos dentro de nuestro plan de emergencia si estamos en una zona conflictiva. ¿Para dónde vamos a correr si hay una balacera? ¿Sí? Muy bien. Les comentaba, esto los podemos prevenir y estar preparados para los efectos antropogénicos externos. Ejemplo, un huracán. Este va a llegar, va a afectar a las costas, nos puede llegar sus efectos hasta acá, hasta la ciudad. Sí, sí nos pueden llegar efectos de lluvias constantes, más no con rachas de viento como sería en la costa, o que empujan el mar hacia adentro del territorio. Fenómeno antropogénico, colocamos una foto, bueno, que sea más familiar aquí de la ciudad de Uruapan, ¿no? Este se pudo haber evitado, sí, pero no contaba pues con las condiciones de seguridad, tenía mucha concentración de combustible, un edificio adaptado para hacer una tienda de ropas, de telas, perdón. Quienes visitaron esa tienda, bueno, bien sabían que tenías que bajar, pues era como estaba el cine anteriormente, pues tenías que bajar y era un sótano, básicamente eso. Entonces ahí el incendio empieza en la parte más baja, pues es imposible para las corporaciones de bomberos, para los compañeros que estuvieron presentes ese día, ingresar al incendio, ¿no? Técnicamente pues se consumió lo que había en el lugar y el incendio se acabó por eso. Muy bien. Plan de emergencia. El plan de emergencia, ahora sí, ya vemos a qué estamos expuestos en el centro de trabajo. Si trabajo con cohetes, mi riesgo, el peligro es la pólvora, el riesgo es que explote la pólvora, ¿sí? Si trabajo con sierras o maquinaria, pues las máquinas tienen filos, tienen piezas en movimiento que son peligrosas y el riesgo es que me corten, me atrapen, me amputen un miembro, etc. ¿Sí? Bueno, ese es ver qué estamos expuestos en nuestro proceso de trabajo. Los riesgos externos, si vivo en una zona sísmica, si vivo a bordo de una carretera, si por encima de mi centro de trabajo pasa un puente, etcétera, ¿sí? ¿Qué puede suceder? Entonces, ya cuando evaluamos la exposición de los peligros y riesgos, tenemos que ver cuáles son los medios necesarios para reducir esos riesgos. Nosotros podemos reducir los riesgos al interior, podemos controlar los peligros, ¿sí? Y reducir los riesgos, pero de afuera no, ¿sí? En ocasiones, bueno, ponle ahí en la esquina donde he visto negocios que es una bajada y está en la mera esquina, ponle unos rieles bien profundos para si se viene un carro o un camión sin freno, se pare ahí por lo menos, ¿no? Es otra forma de nosotros de prevenir, ¿sí? Definir las funciones de las brigadas de acuerdo a los peligros y riesgos a los que estamos expuestos, ¿sí? Ahí es donde entra. Tenemos que definir nuestro plan de emergencia en sus funciones de acuerdo a lo que nosotros estamos expuestos. ¿Cuáles son sus roles de trabajo? ¿Cuál es el equipo que van a utilizar? Acciones para divulgar la información del plan de emergencia entre los usuarios. Esas acciones, a veces me preguntan, bueno, ¿y cómo lo hacen? Bueno, han visto en algunos centros de trabajo donde dice las señales esas muy básicas que vemos de sismo, incendio. Bueno, eso es una acción para divulgar información, más no es un plan de emergencia. Solamente son indicaciones de lo que tienes que hacer en caso de un sismo, incendio, ¿sí? Pero el plan de emergencias lo he visto aplicado en hoteles, ¿sí? Si ustedes van a un hotel, debe de estar un plan de emergencia donde dice, si suena la alarma, salga de su habitación, siga la ruta de evacuación y salga del edificio. Ese es nuestro plan de evacuación. Si suena la alarma de incendio, hay extintores ubicados en tales lugares, ¿sí? Ahí tienen un pequeño plan de emergencia. Si tienen curiosidad, un día chequenlo. En algunos hoteles está muy definido y está el croquis del hotel. Así yo lo he visto en otros centros de trabajo, ¿no? Para los visitantes que llegamos. Si suena la alarma, esto. Si hay un incendio, dirige hacia acá, etcétera, ¿sí? Es la forma de difusión entre los usuarios del edificio. Calendarizar las capacitaciones y simulacros es importante, pero siempre basado en lo que ya nosotros determinamos que estamos expuestos, a lo que estamos expuestos, ¿sí? En ocasiones
Andan inventando simulacros de situaciones que jamás van a tener en su centro de trabajo. Hagan un simulacro realmente de lo que van a tener, la probabilidad mayor de lo que se les pueda presentar. Si trabajamos con combustibles inflamables de incendio, ¿sí? Si trabajan con máquinas de rotativas y todo eso, pues, ¿qué va a pasar el día que a alguien sí le agarre una mano? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un simulacro acerca de eso y capacitarnos en cómo funciona la máquina, cómo nosotros la podemos desbaratar, ¿no? Por ejemplo, si es de incendios, pues todo lo que tenga que ver con incendios y la evacuación, ¿sí? Tener un inventario de material y equipo disponible de emergencia. Esto va dependiendo del riesgo. No necesitamos tener un equipo de bombero para un brigadista de incendios si nuestro riesgo de incendio es ordinario. Aunque tengamos extintores y un detector de humo es suficiente y la capacitación del personal. Pues si yo tengo un riesgo de incendio alto y proceso peligroso donde se me puede generar un incendio y tengo que exponer a las personas, bueno, deben de utilizar pues equipo de protección más adecuado y herramientas más adecuadas, ¿sí? Esto es bien importante. Deben de conocer la capacidad y tiempo de respuesta de las corporaciones de auxilio locales, ¿sí? Como son los primeros respondientes, de ustedes depende, como brigadistas, si la emergencia se controla o se sale de control. Punto. En el mejor de los casos es que la contengan y la eliminen, ¿sí? O sea, ya atendimos totalmente la emergencia y no ocupamos de ayuda externa. Pero si yo veo que requiero ayuda externa, tengo que controlar y dar tiempo a que llegue la ayuda externa. No soltar y decir, no, pues hay que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Siempre y cuando nuestra seguridad no esté de por medio, ¿sí? Nuestra integridad física. Entonces, si yo sé que a lo mejor los bomberos tardan 10, 15, 20, 30, 40, 50, unas 2 horas en llegar a donde yo estoy, pues debo de tener esa capacidad para yo controlar la emergencia o por lo menos saber qué hacer durante tanto tiempo, ¿sí? Si yo tengo una persona que se me lesiona y necesita un traslado de emergencia al hospital, y sé que la ambulancia igual va a tardar o mucho tiempo o poco tiempo, necesito tener yo la capacidad para mantener con vida a la persona, ¿sí? Entonces, es importante que donde ustedes tengan su centro de trabajo, identifiquen qué tan alejados están los corporaciones de auxilio y cuánto es su tiempo de respuesta, ¿sí? Un aproximado, ¿sí? Siempre ténganlo consciente. No es lo mismo estar en la ciudad que estar a la salida de la ciudad o estar a bordo de carretera a 5 kilómetros, ¿sí? O sea, entre más lejos estemos de los centros urbanos, más tiempo de respuesta va a tardar las corporaciones de auxilio. El plan de emergencias debe estar escrito y ser conocido por todos los integrantes de la coordinación, de la dirección, de las brigadas. Todos lo debemos de conocer para saber cuáles son nuestras funciones y cómo vamos a actuar, ¿sí? Equipos de auxilio y sistemas de seguridad. Bueno, tenemos equipo de auxilio, que son las herramientas y accesorios utilizados individual o colectivamente durante la atención a una emergencia. Y los sistemas de seguridad, bueno, son los componentes que nos brindan la seguridad, ¿sí? Que nos pueden alertar, prevenir o actuar al presentarse un agente perturbador. Los sistemas de seguridad los encontramos instalados en los centros de trabajo, ¿sí? Bien, chequen ahorita. Equipo de auxilio para las brigadas. Bueno, para los primeros auxilios, botiquín de primeros auxilios con todo lo que va a traer, camillas, bloques y araña para la camilla, férulas, sábanas térmicas, tijeras, manómetro, collarín, etcétera, ¿no? Eso es el equipo para primeros auxilios. Evacuación, ¿no? ¿Qué ocupa de equipo de auxilio? Pues que el megáfono, tabla con hojas, cuñas para trancar puertas para que si las abrimos no se vuelvan a cerrar, una barra para tasques, no sé si lo consideran necesario, un radiocomunicador, silbato, etcétera. Los contraincendios, ¿no? Pues lo más básico, un extintor, manguera, hacha, lámpara, ya si ya tienen equipo de bombero, pues sus equipos de bombero, su equipo de respiración autónomo, su multigas, cuerda, etcétera. Búsqueda y rescate, barra, hacha, pico, silbato, detector de gases, no sé. Esos son como ejemplos los equipos de auxilio, los que vamos a utilizar para nosotros auxiliar a las personas, para atender una emergencia, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos. Extintores es un equipo de auxilio instalado en el centro de trabajo y nos ayuda a controlar un incendio en fase incipiente, un desarrollo. Aquí tenemos camilla con sus bloques y su araña, ¿no? Para atención de lesionados, donde lo requieran, donde lo tengan, ¿sí? No,
Todo este equipo ustedes lo deben de adquirir de acuerdo a su análisis de riesgo, a sus necesidades, no porque seamos primeros auxilios, vamos a tener un botiquín de atención médica prehospitalaria súper avanzado, ¿no? Con lo básico que tengamos de material de curación para atender a lo que nosotros estamos expuestos. Por ejemplo, este equipo más especializado en una brigada de respuesta a emergencia es herramienta hidráulica, equipo neumático, barras. ¿Por qué razón? Bueno, porque esta brigada estaba en un área de trabajo donde podría haber colapsos con maquinaria o de mismas losas de construcción. ¿Sí? O sea, todo depende de lo que ustedes van a atender como brigadistas. Sistemas son los colocados en el centro de trabajo. Pues tenemos los de detección de incendios o fugas de químicos. Detección de incendios, bueno, detectores de humo, de calor, de infrarrojos, de luz, etc. Fugas de químicos, bueno, los detectores de gases, etc. De alarma, de incendio, evacuación general. Por ejemplo, hay centros de trabajo donde tienen 4 tonos de alarma. Todos son conocidos por los trabajadores porque uno es para evacuar, otro es de incendio, otro de fuga de esto, etc. De hidrantes contra incendios, ¿no? Mesas, hidrantes, que son los que echan agua, gabinetes de mangueras, etc. Rociadores automáticos, así como lo que vemos aquí en la imagen, ¿sí? Rociadores automáticos. Sistemas de apertura y cierre de puertas como son dispositivos de seguridad que si tú abres la puerta se bloquea una máquina, ¿sí? O también necesitamos tener los dispositivos de cierre y de apertura manuales de una puerta de emergencia, ¿sí? Si se va la luz y no tenemos un generador de energía eléctrica, bueno, tenemos que saber cómo abrir la puerta, ¿sí? Sistemas de comunicación, sistemas de diluvio, que serían como rociadores, nada más que sin esta boquilla, sale el agua así a montones. De señalización, aunque no lo crean, pues el sistema de señalización de protección civil y seguridad y salud, pues es un sistema que nos va a servir en emergencias. De iluminación de emergencia, de paro de maquinaria, etcétera. ¿Sí? O sea, depende del tipo de centro de trabajo. Esos son los sistemas. ¿Sí? Sistema de protección contra incendios. Un sistema, bomba, tubería, válvulas, paneles, ¿sí? Etcétera. Eso es un sistema que, bueno, este es lo que vemos abajo. Y arriba, pues ya tenemos gabinetes, rociadores, un montón de cosas. Es un sistema de protección. ¿El brigadista debe estar obligado a saber cómo funcionan? Sí. En ocasiones estos sistemas se les deja a los de mantenimiento. Está bien, trabajan lo de mantenimiento, pero debe de los brigadistas saber cómo funcionan, cómo operan, ¿sí? Si no saben cómo funcionan o operan estos sistemas, tanto de incendios como de lámparas de emergencia, etcétera, si no está el de mantenimiento, si no está la persona responsable y hay una emergencia y lo tienen que operar porque se botó o no está funcionando de la forma adecuada, sepan cómo echarle mano. En las emergencias nosotros no podemos estar improvisando, ¿sí? Nosotros vamos a tener que sacar de nuestro acervo cultural de las capacitaciones todos los conocimientos necesarios para atender una emergencia, sea médica, sea de incendio, sea de rescate, sea de evacuación. Equipo de protección personal para los brigadistas, recuerden que tiene que ser de acuerdo al grado de exposición, cuáles son mis peligros y riesgos, ¿sí? Equipo básico especializado, eso es, el análisis de riesgo les va a dictar, les va a decir qué tipo de equipo ocupan. Pero en general, para primeros auxilios, evacuación contra incendios y búsqueda y rescate, pues ocupan protección de extremidades, protección facial, protección corporal, protección de cabeza. Si tienen dudas acerca de esto, chequen la norma 017 de la Secretaría de Trabajo. Sí, ahí les explica bien de qué habla esto de extremidades, facial, corporal. Para contraincendios, por ejemplo, ellos van a exponerse a calor, a altas temperaturas, pues sus vías respiratorias, ¿no? Tóxicos y gases, gases tóxicos, perdón, y humos. Protección de vías respiratorias hay que considerarlo también. En búsqueda y rescate, igual, protección de las vías respiratorias, polvo, gases tóxicos, inclusive humo, porque pueda estarse originando un incendio y hay que sacar a una persona, etc. ¿Cómo lo van a decidir? Hagan su análisis de riesgo, chequen a qué están expuestos y ahí va a salir, o sea, ahí les va a decir qué es lo que ocupan de EPP, qué ocupan de equipo de auxilio, qué ocupan de sistemas de seguridad. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos ejemplos. Esta es una brigada básica de control de incendios. No trae equipo especializado. ¿Sí? Estos son brigadistas, traen su casco, su chalequito identificador y su uniforme de trabajo. ¿Sí? Sin embargo, ellos tienen su capacitación y su equipo de
auxilio, ¿no? De emergencia, que es un monitor, trabajan ellos allí en la industria química. Esta es una brigada de emergencia, ¿sí? Está entrenando para atender incendios de una marca reconocida de automóviles, ¿no? Este es un campo de entrenamiento y bueno, ellos es una brigada de incendios, son trabajadores que están en línea de producción en donde ensamblan vehículos, ¿sí? Entonces, como ellos están expuestos en su área a incendios más fuertes, pues tienen que utilizar equipo de protección personal más especializado. Y nos vamos con los entrenamientos de las brigadas, de las plantas donde no se procesan, se saca la materia prima, o sea, la refinación de las sustancias químicas peligrosas, pues ya tienen las brigadas que tener este tipo de conocimiento en el uso de equipos especializados, ¿sí? Estas fotos que les muestro son de brigadistas, no son técnicos, no son especialistas en emergencia, son brigadistas. Igual que estas personas que están aquí practicando, ¿sí? Son brigadistas en rescate, pero ellos trabajan en entornos muy peligrosos, ¿sí? Entonces, aparte de ellos tener su área de emergencias exclusivamente, pues ellos son los que están en el área del centro de trabajo. Entonces, cuando sucede algo, el tiempo es vital para contener fugas de gases tóxicos que pueden generar muchas más lesiones o muertes, ¿sí? O tomar el control de una planta que si no se está operando de manera adecuada va a generar una explosión que tiene un radio de 2-3 kilómetros. Así de simple. Entonces, por eso es que los operadores, ellos son simples operadores de maquinaria, ingenieros, panelistas, etcétera, pues deben de tener este tipo de capacitación y saber cómo utilizar todo el equipo de emergencia que vemos aquí, ¿sí? Muy bien. Distintivos de las brigadas. Es importante que, pues si ya son más de 100 personas y todos tienen un uniforme y se ven todos iguales, pues los brigadistas tú los puedas distinguir, ¿sí? Pueden utilizar un brazalete de color, un chaleco, cascos de colores, uniformes, etcétera, ¿no? O sea, no hay una regla, pero sí es necesario que se cuente con un distintivo, que tú puedas ver a una persona y ya le ves ahí el anaranjado y sabes que los de anaranjado son los brigadistas y dices, ah, ese me puede ayudar, ¿sí? Es el que yo le puedo pedir ayuda. Y generalmente en muchos centros de trabajo traen el distintivo permanentemente cuando son muchos trabajadores. ¿Para qué? Para que tú puedas aproximarte a solicitar alguna ayuda, ¿sí? O el objetivo de aportar un distintivo, eso es como les decía, identificar a las personas que brinden servicios de auxilio. Identificar a qué brigada pertenece el usuario distintivo. Hay quienes los sacan por color, ¿sí? Hay unos que el verde lo usan para los de primeros auxilios, el rojo para los de incendios, el amarillo para los de evacuación y comunicación, etcétera, ¿sí? Bien, se recomienda que los dispositivos sean de alta visibilidad. ¿Por qué razón? Bueno, en esta ocasión nosotros estábamos haciendo un montaje, estábamos en una planta, hubo un incendio, nos evacuaron, pero salimos y vimos un mar así de chalecos verdes y anaranjados y amarillos y todos eran contratistas, otros de ahí, pero no sabíamos a quién pedirles referencia. Entonces, pues ya cuando yo vi ahí uno que andaba gritando, le pregunté, oye, ¿tú eres brigadista? No, yo soy el de seguridad, el líder de brigada está allá adentro y la fregada. Ah, pero tú me puedes dar información acerca de qué sigue o qué onda. No, pues déjame ver, ¿no? Entonces, yo nada más lo ubiqué porque estaba gritando, pero sí es necesario que cuando hay mucha confusión, mucha gente, tú sepas en dónde están tus brigadistas, quiénes son los que forman parte de las brigadas, ¿sí? Entonces es importante que los distingamos. Está muy bien pues los chalequitos, pero le hubieran puesto por lo menos brigadista o algo. La capacitación, como les comento, es importante. La capacitación la deben de tomar de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos y a la atención que ustedes van a tener que brindar, ¿sí? Entonces, pues si tenemos un riesgo de incendio muy bajo, pues lo básico, saber utilizar un extintor, saber dar los primeros auxilios, que es esto, pues las atenciones básicas de resucitación cardiopulmonar, toma de signos constantes, tomas de constantes vitales, etcétera, ¿sí? Bien. Pero es importante también que tengamos consciente, antes de que aunque seamos brigadistas,
Nosotros estamos trabajando y somos brigadistas de respuesta a emergencia. No quiere decir que si yo sé primeros auxilios, soy un médico. Y también si soy de contraincendios, sea bombero. O que si soy de la brigada de evacuación y búsqueda y rescate, sea rescatista, ¿no? O sea, somos primeros respondientes y estamos en el centro de trabajo. Entonces no podemos nosotros exponernos a riesgos, ¿sí? Ni tampoco atrevernos a hacer cosas que están por encima de nuestra capacidad y conocimiento. Entonces, hay que saber bien hasta dónde nosotros podemos dar la atención. Recuerden que de ustedes depende si una situación se controla o se empeora. Los brigadistas deben ser parte de una solución. Ya tenemos un problema, tenemos una emergencia, no tenemos que convertirnos en parte de ese problema. Somos parte de la solución, ¿sí? Entonces tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos hacer. Y es válido decir, yo no sé cómo hacerlo, es mejor que no lo hagan, punto. Si no se van a exponer ustedes a un accidente, o van a exponer a otra persona a un accidente, o van a empeorar las lesiones de otra persona. Así que es muy válido que digan, no lo sé hacer o no lo puedo hacer, es válido. Eso es lo más sano que podemos hacer. Bien, el entrenamiento pues es para eso. Aquí el entrenamiento es importante. En las situaciones de emergencia hacemos lo que sabemos. Y si lo único que yo sé es correr y gritar, eso es lo que voy a hacer. Entre más yo me entrene y capacite, voy a poder mantener más la calma durante una emergencia, ¿sí? Entonces, eso me permite familiarizarme con el uso y mantenimiento de los equipos de seguridad, ¿sí? Y de auxilio. Poner en práctica los conocimientos y atención a emergencias. Adquirir la habilidad de trabajo en equipo bajo presión y peligro, ¿sí? O sea, no es lo mismo hacer un ejercicio simulacro a realmente estar en una situación de emergencia, ¿sí? Mantener la calma, identificar las áreas de oportunidad y reforzarlas. O sea, ¿qué me está fallando a mí? ¿Qué nos está fallando como brigadistas? ¿Qué nos está fallando como empresa? ¿Sí? Para nosotros atender emergencias, para nosotros tener más seguros. El objetivo también es evitar que se generen las emergencias, ¿sí? Muy bien. Poner en práctica el plan de emergencia y procedimientos de actuación durante los entrenamientos es indispensable para que ustedes detecten si hay que modificarlo, hay que quitarle, hay que aumentarle o hay que totalmente cambiarlo, ¿no? Bien. ¿Cuándo y en dónde debemos de tomar capacitación y entrenamiento? Legalmente debe ser mínimo cada año. Cada año debe de tenerse una capacitación y un entrenamiento, ¿sí? Para los lugares con riesgo de incendio alto, lo marca la norma 2, debe de ser por lo menos 2 veces al año, ¿sí? Y 2 simulacros. Bien, bien, pues ya estamos llegando al final de la sesión. La activación de las brigadas deberá ser cuando se detecte por testigos, cuando nosotros presenciemos la emergencia, ¿sí? O por medio de una alarma, ya sea un detector de humo, ¿sí? Ya sea una alarma de evacuación, etcétera. La activación de las brigadas, pues, debe de que cuando escuchamos, pues somos brigadistas, tenemos que apegarnos al plan de respuesta a emergencia. Y en el plan de respuesta a emergencia, pues debemos de poner las pautas de la activación. ¿A dónde cómo vamos a comunicarnos cuando se activa una emergencia? ¿Sí? O sea, cuando hay una emergencia, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a hablar? Si yo traigo radios, bueno, nos quedamos a ver en un punto o me quedo en mi área y nos concentramos los brigadistas que estamos allí, etcétera. Eso ustedes lo determinan en su plan de emergencia y de activación. ¿Sí? En diagrama de la activación, pues en la presencia de un agente perturbador, pues hay que evaluar la magnitud y amenazas. La atención a la emergencia, eso es importante, ¿sí? Seguir el plan de emergencia, establecer un comando de incidentes, evaluar constantemente el desarrollo del suceso. Control de la emergencia, pues saber si se controla y no necesitamos de ayuda externa, pues necesitamos ahora iniciar protocolo de recuperación. Si se ha contenido o no, pues tenemos que evaluar si lo podemos hacer o realmente ocupamos ayuda externa. Mucho de esto, para los que tienen programa interno, chéquenlo, debe estar en su programa de auxilio, su programa de auxilio, debe de estar detallado así como se lo estamos poniendo, pero más detallado en función a su centro de trabajo, ¿sí? O sea, hay procedimientos generales, pero se deben de seguir ciertos procedimientos detectados como peligrosos específicos para su empresa. Así que los invito a que agarren su programa interno y lo lean un poco. ¿Sí? Ahí viene mucha de esta información. No exponerse más allá de las capacidades. Recordemos que los brigadistas tienen que preservar la vida, sí, como objetivo, pero también deben de preservar su vida, ¿sí? Entonces, no se expongan más allá de sus capacidades.
Bien. Bueno. Coordinación externa con las corporaciones de auxilio, aquí ya lo vamos para cerrar. Es importante que cuando lleguen la ambulancia, el bombero, la policía, etcétera, nosotros no tenemos que soltar así de, pues ya llegaste tú, ya te cargo tú. No, nosotros, pues es nuestro centro de trabajo, nosotros los invitamos a ellos a nuestra emergencia, ¿sí? Entonces, es decirles, ¿sabes qué? Está sucediendo esto, está en tal área, tengo tantas personas, o le pasó esto a esta persona, lo tengo en la enfermería, etcétera. O sea, tenemos que dar nosotros la información acerca de lo que está pasando con detalle. ¿Quién va a dar la información? La debe dar el coordinador o el patrón o aquella persona que se le asigne en su responsabilidad de dar la cara, ¿sí? O sea, no cualquiera podemos andar dando información porque luego se hacen rumores, ¿sí? Entonces eso ustedes lo determinan dentro de su organización y fronteras de funciones. ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a solicitar ayuda externa? ¿Quién va a dar la información? Etcétera, ¿sí? Muy bien. Una vez que ya se les da la información, es ponernos en coordinación y decirle, yo tengo estos recursos materiales, hay hidrantes, hay agua, tengo camillas, etcétera. Tengo a estas personas disponibles para ayudarte, o qué es lo que ocupas, y ya ellos te dirán qué es lo que se requiere para que se pueda solventar la emergencia que se está presentando en el centro de trabajo, ¿sí? Y vienen aquí algunos ejemplos de cuando se ha arribado a lugares donde son bodegas o lugares de procesos, pues se debe de coordinar las brigadas o la seguridad y salud del centro de trabajo con las corporaciones de auxilio externas, ¿sí? Este le urge correr, ¿no? Pero está conteniendo, bueno, están llegando las unidades de emergencia, centros de trabajo, ¿sí? Entonces, es necesario coordinarse, ¿sí? Muy bien. Vuelta a la normalidad, pues lo comentábamos, pues realizar evaluación de daños para determinar si es seguro o no regresar al inmueble, ¿sí? Si es seguro regresar, pues hay que dirigirlos de regreso, así con la escuela, ¿no? Se forman y hay que regresar, etcétera, ¿sí? No divulgar rumores entre los trabajadores, eso es bien importante. La información hay que manejarla con calma, ¿sí? Se debe ser muy confidencial y solamente dar la información adecuada a los trabajadores. Restringir las áreas afectadas para que no se expongan a peligros y riesgos, etcétera. Esa es vuelta a normalidad. Ustedes lo establecen dentro de su plan de emergencia, de las funciones y acciones de la brigada de respuesta a emergencia. Bien, pues ya llegamos al final del tema, muy rápido, muy apresurados. Pasamos a lo que son preguntas y respuestas. Aquí les dejamos nuestro correo electrónico para que se comuniquen si tienen alguna duda. Nosotros tenemos también servicio de capacitación para empresas o para quien lo solicite. Con toda confianza nos pueden escribir aquí o en la página de Facebook de Bomberos Profesionales de Uruapan. Tiene una respuesta casi inmediata ahí por nuestro administrador, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Quedo aquí a disposición de la licenciada.